Baisha pamba eishapa peina coina na ange ayuma averuma me vende programa ñande programa entero vete va pijaro vagina peikum bukwe o pende cari mi ha pe baja imagina ka toralo hermano cuera Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel vive, Tabafran Itapúa, Paraguay vive, y allí pita soy un apenendiveame, evo pemetiña abrazo, rompe espalda mante, apeisa ya hayim mañón divíjese, coste de ara edición número 251, lomita, ya van de ago ya, oyan de 250, arema ya putisea, pues apeina y mema, peteñe pita abeji ari, haya harei, majese ya wehei hape, alto pepe ya pita talomita, awi lleguen te lo vete a ver mejor ya pues acape, a ver mañana, ya y meta más Juan capítulo 5, verso 2, donde otro hinalomita, verá, evangelio de nuestro amado Yahshua Hamashiach, según San Juan lomita, tema, pembuque pende, puja pesa vei pende yehai pure pesa año pu pesa kutu más 595985162 pende pumburi popewa ha imagina pesa kutu pesa año pu pesa pu haya la ñande mensaje. Bueno, awi llegue Roe Sergio, awi llegue, sí, 250 YouTube mayahupi compañero, va, ego y botabe, ya está muy coherente, na, y este cano hay na, todo puta, me veo, acá, yo llevo rapana pe YouTube y con, jamás que algunos investigan, a veces gente o chocata, ese, ape hay un va a pojar, me mira, a ver un guaraní, me voy a revisar, y guatamina, ella es en duvena otro, no, oye, te oí la salud. Pero ya ya usted a las pintas batamina veo a ver ya un año mo ir a sigo siendo pillé vale raro llego a veces a revisar la YouTube la estudios cuero mía de exegesis hebrea topar algunos 3, 4, 5 años mo hija voy a si ya acá es un mía landa hesaira acá y fue maletego allá la hesaira me vengo mañana es anda no se interesa y un bache. Todavía si vas en dos años interesantes te lleva 5 años más y algunos y bueno ya es algo vea comenzando llevo ray pues también bebé no sé un coi da pile se va esa ya pues la cuenta personal de YouTube ahí po no maneja ese bien que cambio por anduarse audio mine se allá poja la escuela pesa video mía de enseñanza mía tipo mi bebé por andular ya sé en vivo y fuera no la escuela hacerla ese propio YouTube nunca hoy tío mi escuela es pilla hoy bueno háganle hoy hacen más mía ve mientras voy a hacer sistema radio WhatsApp te va ya hacer Facebook ni imagina Telegram veis ya upi ya hao pero está repartir ahí me have upigo video y vea de vivo pero se propio YouTube la semba a la sea Pepe protagonista y nada no ay bueno Juan capítulo 5 verso 2 muy que no el estanque de Bethesda exactamente cola yecuera bueno fumarla tengo a estudiar a investigar a de por iguazú y datos pesa algunas opiniones la oía pero arqueológicamente el estanque sí existió había unos comentarios limitados ya por allá respecto al movimiento de agua si realmente hoy en discusión la
Va esa la ángel o yu pebe a la uno de o cuera ya la oye poina de ver la mi hay como ir la mandamiento venda y por va el oye sucede a pebe allá todo un misterio y es misterio son cosas que está en la escritura allí pero a veces no hacen nunca la sacan baite en guañande omungu ela y la ángel pebe oye poina de ver listo o cuera pero mitad ya pues está ahí la pregunta vio que no como era paine mala ya que la ángela ya la más vio la pecato eterno entonces pues hice la o que era así la ángel lo reconoce poder de Yahweh eres la uno pende monguera él oía ya y es casi está dato pero al respecto a eso pero no hay una historia paralela a la escritura en estos países, algo convincente. Está en el comentario. Ya le está en alguno por lo menos. 5-2 y no va. Pero más adelante iría a la escritura de Bushenia tuya y la Sheikha tú le EBM la comentario, pero donde diga tuya EBM no pea peisa. Pea peisa y te. Ya. Porque ñande Buyareco la ñande objetivo es exégesis hebrea y revelar las verdades que se nos revela en la escritura. Ya reco las fuentes históricas son fuentes seguras, ya son sí ya es según la historia abre tal versículo tan pim. Pero siempre es no, pero hay comentario dice que nayeco allá acá pepe cuata penujeta pende deducciones pues ya pillamos ahí que no ni a la escritura ¿verdad? Pero ya pues allá la información escritural maranduña donde ya eve Biblia ni mo marandu oya poco mi arandu fuera ojaía hina hoy coacue historiadores pesa veí ya reco ñemo marandu oye eva mi arandu fuera o calcular ese allá eva por lo menos vea la GIC entonces mi fuente y puru pero siempre ñande ñe centrarla escrito oña ya tú ya anula pan de más allá la ñande gusta haisa. Bueno, por respeto también a algunas opiniones que surgen allá ya o no las y no leí y con la se opinaron y lastimosamente todas las opiniones de la semana y que han ya tú ya comentado que bebaro te tengo recording va esa bola no está baitean wala enteo oye ni comentado oye ella pero ya seleccionado. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió el Mesías en Jerusalén, allá, Bechañe Punugri. A Pepe, algunos seguían opinando y vería la fiesta de los judíos y porque solamente la judío fueran de mala o respetaba que unía mis festividades allá. Que el mundo pagano no lo hacía, por eso dice fiesta de los judíos, pero bueno, agradecemos esas opiniones ya después más, o ya pues llegar algunos leños opiniones, pero siempre es importante. O peigo ahí versículo 2 pe Jerusalén o impetín o qué Geraba o esa cuera no qué a pepo o impetín ubu petín oye mono hoja hebreo ñe en vejera Bethesda upea y yerere oreco 5 o qué en esto yacía y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas alrededor oreco. Hoy ya pues algunos la preguntan, ¿cuál sería la diferencia entre el Bethesda de
la Reina Valera y otras versiones con la forma de pronunciar de la forma hebraica de la BIM. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Ahí vea. Y en vez de ese yima hebreo, no hay tan puede ya mañamina. En la forma, va, es más, lo icua. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, Betesda, la Reina Valera, el cual tiene 5 pórticos. Y otra versión de pecha ahí hoy. ¿Qué es a mí? Ñamañami, ya corroborando. Pero esa la bimba, valores cuál la lo viña hina ave. Voy a ver, hina comisario campaña de confianza. Muy hina 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, una piscina. Piscina será. Pero otro vez tanque. Pero son lo mismo. Hay piscina bella más o menos eres como idea una piscina llamada en hebreo Betesda, importante ahí tiene 5 pórticos. Bueno, guaraní veo me voy a allí donde ahí si guaraní es copia de esas copias en griego, a no ser de que oído un guaraní ya más acercado a la Septuaginta del siglo II o a la pesita aramea, ahí total. A Jerusalén pe oveja cuerano que upupe o impetei urenda muy ubu urenda ubu mateala. La idea es que hoy ubu al oír peamos ahí urenda oye no iba hebreo ñe m vet sataje ha oyere ese 5 o gabuje oyere ese 5 o gabuje. Bueno, 5 corredores, algunos ve y 5 otra versión de BOI, algunos veces y 5 o qué, otro vez. O sea, hay diferencia en cuanto a algunos términos. Algo y raro co. A ver, pego se co versión a leer, a ver. Oí versata. Peaco cuaco versión en guaraní oya pipe hei haisha vimbe pronuncia hebreo pero la ñande la Betesda allá. Se encontraba allí cierto hombre que había estado en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas. Hay esa puerta de las ovejas. Bueno, lo que pasa que avena. Vet Satah. Solamente que o coincidía en guaraní traducción del Nuevo Mundo. Hace siempre con traducción bíblica. Oñeja ambaiteo a los textos más originales. Guaraní me lleve o Moise uta porque o pronuncia siempre la forma más acercada, más correcta allá. Betesda Besatá Betesda. Usted ya cambia también el significado, pues tiene razón el que preguntó también allá. Usted habla problema la traducción, ¿verdad?
¿Y qué pasó con el nombre del padre? ¿Y qué pasó con el nombre del hijo? En las traducciones se cambiaron las letras. Hizo no otra cosa. Pero ya no lo que dice en el original. A Pedro dedicó la guerra. Porque no acepta Ceylon y está en la forma original, sino en la forma cambiada. El nombre usurpado era, weá. Hoy Purula, nombre verdadero, lugar. Hoy PH y derecho. Pero ya, weá, un pollo. Algo revela tanto hoy le llegó cogido fuera de Catúe. Bueno. Y acá vemos que en vez de. Sí, porque de escala. No pega, por ejemplo, la y significado. ¿Por qué acudían allí los enfermos? Y bueno, y por la sanidad que se tenía ahí allá. ¿Por qué acudían ahí los enfermos? ¿O acaso no había algún sistema de hospital? Cuando joven están después de hospital en mi tiempo, pero ahí está mira como moría fuera, juega la joina, amigo, no hay solución, ve, ella imagina, mi nanga bella yo topata año muy hacía pues vecina curi, 38 años. Va evento de coin, va ese mía, aunque existían los médicos, me han pune acá, ya va esa hay copagada. Se sabe de que ya hubo médicos, doctores. Lucas fue, bueno, fue algo indiscutible. Lucas era doctor, obviamente, pero estamos en el Evangelio de Juan. Lucas después ya. Y sí, se sabe que había doctores, es una broma nomás. Y sí, si Lucas era un doctor, quiere decir que los médicos, doctor clínico, ya por lo menos pongan ella o ima, o si tima, ya le catumo tratar una enfermedad. Es más, ya por investigación de arqueología bíblica, se encontraron también instrumentos de alta precisión oftalmológica. Se mocuyere paite, vea. Vete sao ya tratajan más de bronce oye ya pues allá mi yuse compañero cuán pincita y nambrena, pero eran solo para la gente que tenían X la money dólar. Si no hay caso. Y esos instrumentos datan de tiempos muy antiguos, quizás del tiempo de esos siglos de donde Roma estuvo invadiendo los imperios, porque posiblemente esos instrumentos eran usados por los doctores romanos. Y había equipo, no tan con angahuesa, obviamente, allá, pero en mi misma la tamina, hace 2000 años atrás, no está ya, oye, poma cirugía ocular. Pero costaba una hacienda ella, uno vendía en hacienda la de Juan Juan ella, pues, novedoso y a la suerte. Y bueno, entonces muchos no les coya o posibilidad, upea. Entonces como que con la sanidad misteriosa upebe había esperanza de sanidad en ese lugar. Oye, pota, pebe que tú ya cuera ya bueno, por lo menos pebe hay esperanza da ya cuyo un bebé ya japao cuchuela cobe algo pebe o pupuela blum ya llepo bueno, ya no entiende gente, pues de cuál va ahora va en momento de cota ya atento pues me parece a lo hoy día la esa para la gente de cueras así no me añaña y alrededor del hospital ya no y nada información pero con no de cuál va ya pues cota la oye mocuchu pero coña porque no hay pollo va eso cuerata bebé esa imagina la esperanza para esa pollería tremendo, va a esperanza ya y estuve te digo. Mucho y 100 va a dejar, oye, pues de viaje. Mañana 5 versículo
3, pues ya Miami. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciego, cojo, paralítico, que esperaban el movimiento del agua, ¿ya? Multitud de hoy se compañero, paisa guare. Arón y vina, ahora va más el momento, no es que no hay letreros y aquí cada 3 días a tal hora se va a movilizar el agua, estén atentos, por ahí alguien o comunicar un día allá o mombe uang mi ami más no igual a ciega o con una esperanza en algo que probablemente puede ser que sí, puede ser que no, donde hay por y otro. Japebeje y Yashua o sabeti oye no y nabeti hasiga o investiga y mija hoy cuadra que pea hoy jawe arete y más pecha a un yembo ya en dave versículo 5. Había allí un hombre que ya hacía 38 años y estaba enfermo. Va, ella hipotave esa, 38 años que estaba enfermo este varón. Ojalá no, hoy cosa pues ahora la kushu. Oña problema llevo que no ya no. Dai por la gente tiempo ojalá no a sube upebe. Bueno, por lo menos algunos ponen la no hay paciencia y para hacer la gente porque ella mi otro recola, bueno, eso ya no se sabe. Algunos ahora jamás hacia la inmisericordia de los parientes y que hoy día también es así, es la comentario. Estaba en la impaciencia y la gente iba abandonando. Bueno, hay muchas cosas pero acá no dice que por qué fue el motivo. Oye, ya no, probablemente no hay familia y nada, para en la empiezan a caputar. Porque la familia, a pedir bucu, y no hay tiempo, hay paciencia, no hay gente esa. Nadie sabe qué día, qué hora es. Bueno, por 38 años está. 38 años hija no. Bueno, de cuando ya no de Iringola exactamente hoy jaja es 38 años pero por lo menos es que 38 años más así, donde allí cuando un tiempo más para hoy la cota vea ya. A la vez hay vengo a sabe versículo 6 ve Yahshua o investigar o por andulo y me pego. Oye, pues jure coño de Mesías. Estamos en las hacías a la justo chupe, que es allá la bendición. Pechaingo a veces naña entender eres para algunos ocueras, otros no ocueráis. Sé como pastor, mira mi experiencia a veces asal. Uno ahora ese al toque pe hora pau ocuera. Otro a tu 3-4 veces hora pepe ocuera, otro a tu una semana ya puede ser ayuno de hora pe ocuera. Oye, tú unos años más el mismo, inclusive algunos llega a morir y no se sana. Entonces no es el poder no surge luego del que ora, sino el poder sanador surge de Yahweh y él es el que sana, el que hace. Y debe tener rogador de a Yahshua lo intercedea, pero el Padre es el que decide. Entonces bebé ya esa pa pecuimba boyo hija gendabe la sanidad tremendo ve. Bueno, a ver versículo 3-4 ve alguno ya apoyo y comentario griego ya le mina ya ni haga hoy comentario a veces y la escritura dice que en ese lugar de tanto en tanto el agua era removido por un ángel y que esto sanaba al primero que entrara después del removimiento del agua quedaba sano. Ahora otros comentarios dice algunos
Posiblemente, veale comentario. Movimiento misterioso. Lo que ocurría allí es que cada vez que brotaba el agua en ese manantial del estanque, emitía burbujas y el agua que brotaba era termal y poseía propiedades curativas. Este efecto podía durar poco tiempo. Posiblemente hay algún comentario ahí. Como que no se pudo explicar cómo era, porque nada, no hay escrito, no hay registro de que alguien le vio a un ángel también ahí removiendo el agua, de por ahí. Entonces, algunos explicaban o estudiar la caso, si brotaba la UP primero la UP yo sé la U. O si no, oye, o otro Huawei, o hubo algún sistema de canaleta allá. Cada vez que la Huawei o pupuja onsen la onsen tibio barete. Pe upea ngoye kwa científicamente ore coja o por un guaraja pe chagua. Paren con mi lugares y jame la pechagua pozo piscina mío ya hoite porque o pupú por naturaleza ya la con la pupú sino o muy un bebé nada pero tibio así a peor coti punjana ya peor ahora con componentes minerales pero oye a pape ya formati punja natural. Algunos y por fuera hasta hoy día se practica eso. Y posiblemente por única tuyo y explicar algo ya vos no entendéis lo y cuál posiblemente probablemente pudo haber sido esto el motivo también. Comentarios allá hay que buscar más a fondo con más tiempo allá ya la gente me algunos comentarios. Otros y al no poder explicar las burbujas que fluían del manantial Heiba, que contenía algunas propiedades que sanan el cuerpo, se le atribuyó a esto o a ese movimiento a un ángel. Se le atribuyó o sea que bueno, y son comentarios que posiblemente allá o pupú pero tibio para este pona pepe no sé manantial vive cuavino no hay cual se me pesa yepe va a ser esta vez se madre mitad me cago yerere ojalá la cago de la buje y su o sempre pe itacuau o sepe o pupu pe allá pero on sa sisa pero pean lo contrario o sea o coti tibieza te pona aguanta pona de cuerpo pepe donde era pero nadie o por mongueraje probablemente a lo mejor upea lo sucedía porque tampoco no hay por ir algunos o testifican a no ser fuera de una pintura en el muro que se encontró en ese lugar, pero va pintura nomás, de un ángel que removía el agua, pero para allá andas a ver más en tiempo del Mashiach lo oye ya puedo cupetanga a lo mejor para arebe periebema, pero pese lo instalo ya por el comentario, porque la escritura vemos y ves allá se le algunas opiniones de que sucedía sanidad ahí sucedía. Algo había ahí, algo sucedía, como que no se pudo, nadie tampoco vio un ángel. Entonces, la Catullo ya explica qué es lo que sucedía ahí. Entonces, a las autoridades del templo, fueran, bueno, ángel también vio otra cosa, ya pues vea. Por misericordia, ya voy a pues. Entonces, pues tal vez allá, que un ángel removía el agua. Bueno, está ahí cumplido ya ese comentario entonces. Ya esa pería a lo mejor algunos comentarios además son comentarios que uno va a sacar sus conclusiones. Doña de siempre ya seguí la línea bíblica ya.
Caigo a ver las pilas. Pudo haber sucedido, literalmente. Y sí, y nadie puede negar también eso. Pudo haber sucedido, pero está en el cuestionamiento. Vango siempre ahorita. Hey, esa ya iba de imba, ese con la ya que la ula ángel la llama, pero no monguera, paine mala. Pones era casa de misericordia. Entonces hay tantas cosas que no ya entendemos ahí hoy lo ahorita. Ahorita cosas mo beba ñande ya entender, ahorita cosas tú no. Ya frenado bebe lo ahorita, porque catuve ya mundoro. Hay catueña con ventaja, o igual uno se indica tú ahí hoy, no sé si habrá alguien que le pueda decir. Pero cuando ya seguí en línea de escritura, bueno, más o menos ya haya explicarla, va a pues. 38 años, sí. No, el versículo 5, y 38 años cerca de la piscina, preguntan. No, justamente en este hay 38 años es hija, sí. Atico versículo 5 veces y bueno, no topa ayuda. 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, no dice que estaba 38 años ahí. De cual, pero pues también puede ser también, ¿por qué no? Diga tú ya y quien debate con ahí va el tema. Bueno, y no le tenía a nadie. Claramente no hay más bebés amigos, no hay familia o algo. No se trata tanto de inmisericordia de sus familiares, si es que no tenía, por la hora de con los no penay ese. Los además me iba y tu ico ahí la rey meia o que venden ahí cuál va por ahora lo ico tau que no lo puputa la de fecha en la y hora ya tipo co ñande ya no hay esa machia ve la ñande Salvador ve la y hora y ñe me expectante na atento ñe estaba hoy cojina se jañe puta la trompeta o mi aporte ve digo bueno, ¿ustedes creen en los milagros de sanidad, bueno, sí, se arobia. Ustedes, RBC, por lo menos la Oreco ABC, toda la congregación creemos en eso. No negamos la sanidad milagrosa. Creemos en eso, oramos por lo, inclusive por las personas que ya con testimonio, personas haré más de 20 años y es así de acuerdo a orar al padre y purula se vida mía como a la enfermo como verá. O sea, eso es, yo no niego eso es categórico. Ya que escuché que ustedes niegan la salvación en el cielo y de los condenados en el infierno. Se una nega iba a beber y que ya es en tu para mi audio con un lago y si en ningún momento no dije que no creo que en la salvación. Bueno, el reinado en el cielo fuera no. Por el versículo bíblico lo están la belleza, más belleza la pejo pata cielo bebe reina. El reinado es sobre la tierra. O sea. Este tema respondió acá en privado los mitades. O sea, no hay cosas así, yo iba a ver, uno no lo vi a 6 andores, cuál la versículo bíblico. Esa gente, entonces, uno cierto, pastor, la era, cierto. Datos payos, a comprobamos, a tener razón, aunque se esté con nuevos como hay la cielo, bueno. Más bien de en basita o así con Yahshua y Mewi en un perie, hoy 4 y Yahshua niña, hija ya reinado la vale. Taja, ego iba a ver, áyate, oye, pero al menos, taja, nada, me costar que estar con el Mashiach. Pega la tema con el Mesías. Salvo vida eterna, está y te hizo sorpresa con nada, no hermano, ni nada belleza ni más de la cielo me navejo mo es reina. No hay nada que ver, güey. Japeago sufrimiento eterno en el infierno, te iba explicando existir. Eso es una falsa interpretación, hay que analizar bien los versículos.
Ahí tiene arecoti audio y nada, ¿dónde están los muertos? Va vendo dice lo mitad ya o cualquier cosa allá enviamos a su vez allá. ¿Entendés? Mío entendemos. Porque si no voy a ver y estamos muy te explicar y estamos verme la por y hago la versículo que la ya que o manore dejando que salvaya está sufriendo en el infierno. Por igual. Y va a quedarse a sufrir ahí para siempre. Por igual. Mala interpretación ¿no? Pero bueno, cualquier duda de entender y no pe ahí me han de entender por ahí y le por tu libre mina se la pape se momento a mina también de como pues me va la mano más 595-985-162-975 alguien de un grupo de fecha lo intentamos ya pues vienen en vía poco te di agua y yo topa allí con el te ya bueno íbamos otra cosa ya coño de programa imagina hasta mañana, shalom, bendiciones.